Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo 4 de la materia de contabilidad y finanzas y vamos a presentar la actividad 4, que se trata de análisis de estados financieros. El grupo está conformado por dos personas, mi compañera Natalia Rondón y yo, María Emilia Garcés. En esta presentación haremos un análisis de las dos empresas principales competidoras en el tema de medios de comunicación en España, y la presentación tiene como objetivo dos cosas principalmente. El primero es realizar un análisis detallado del estatus económico y financiero de las empresas en los últimos 4 años, que comprenden desde el 2019 al 2022, y por otro lado comparar los distintos ratios significativos, tanto económicos como financieros, para ambas empresas. La presentación estará estructurada por tres partes. Primero tenemos una introducción de las empresas, que nos ayudará a analizar la presentación de estados financieros, tanto de balances de situación como cuenta de pérdidas y ganancias. Por otro lado, tendremos también el análisis vertical y horizontal de ambas empresas, así como también su análisis financiero y análisis económico y comparativas importantes. Y finalmente tendremos la parte de conclusiones y recomendaciones. En la primera parte, identificación de empresas. Vamos a empezar con A3 Media. A3 Media fue constituida en 1988 con el nombre Antena 3 Televisión y contaba, en el 2013, perdón, cambió su nombre a A3 Media. Desde el inicio, A3 Media empezó con su objeto social, que era gestión de servicio público de televisión. Actualmente cuenta con varios medios comunicativos como televisión, radio, internet, cine, producción para terceros y también programas de formación. En el último reporte del 2022 se contaba con 2.420 empleados. El grupo corporativo tiene alrededor de 23 empresas, 23 accionistas y 32 participadas. Por otro lado, tenemos Mediaset, que Mediaset nace en 1989 con el nombre Gestevisión y en el 2011 cambia su nombre al que tiene actualmente. Igualmente, Mediaset tiene como objetos sociales la gestión del servicio público de televisión y como principal actividad la explotación del espacio publicitario. Cuenta con diferentes medios también, como la producción y exhibición de contenidos televisivos, cuenta con señales de alta definición y plataformas de televisión y también medios digitales. En el último reporte del 2022 contaba con 1.575 empleados. Es un grupo corporativo conformado por 111 empresas. Cuenta con un accionista y 11 participadas. A continuación vamos a ver los estados financieros de manera breve, ya que posteriormente en el tema de análisis los podemos analizar de mejor manera. Sin embargo, es importante ponerlos aquí para que cualquier duda que tengamos podamos regresar a estos datos. Aquí tenemos el estado financiero de A3 Media. Tenemos primero el balance de situación. El balance de situación nos indica los activos, los pasivos y el patrimonio con el que cuenta la empresa. Por ejemplo, el balance de situación de A3 Media, aquí contamos con todos los 4 años que van a estar en análisis. También tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, en la que tenemos cuál es el funcionamiento de la empresa en tema de gestión. Igualmente tenemos los datos para los 4 años de análisis. Lo mismo para la empresa Mediaset, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Rondón y yo les voy a hablar sobre el análisis vertical para A3 Media y Mediaset. Iniciando con el análisis vertical de A3 Media, pude notar que el activo circulante de A3 Media en promedio de los 4 años estudiados ocupa más de la mitad de todo su activo. Esto dice que pues cuando se tiene una proporción tan alta de activos circulantes es un factor positivo porque se traduce en términos de liquidez. Adicional, el pasivo líquido es muy similar al patrimonio de A3 Media y esto puede ser, digamos, en parte riesgoso para la compañía debido a que puede causar insolvencia al no poder pagar deudas a corto plazo. El deseable o lo ideal es que la empresa tenga un capital propio suficiente y un pasivo líquido bajo en comparación con el capital propio. Por otro lado, el resultado bruto de A3 Media se mantiene en promedio ocupando un 59,98% de las ventas totales. El resultado neto de A3 Media para el año 2020 ha presentado una disminución muy importante en donde presenta un 2,75% de las ventas totales. Por otro lado, con respecto al gasto de explotación, en promedio de los 4 años ocupa un 23% del total de las ventas. El consumo de mercaderías y materias primas ocupa un promedio del 43% a lo largo de los 4 años, siendo uno de los porcentajes más altos de todos los elementos comparados con las ventas, demostrando así que A3 Media tiene un alto costo en adquirir la mercadería y materia prima que se vende, lo cual es un poco riesgoso para la competitividad en el mercado y los resultados financieros. Con respecto al análisis vertical de Mediaset, en esta siguiente diapositiva que estamos observando, en análisis y en conclusión podemos observar que el inmovilizado
ocupa más de la mitad de todo el activo consecutivamente a lo largo de los 4 años, representando así la partida más significativa dentro del balance de situación para Mediaset. Los fondos propios ocupan en un promedio del 83% de todo el acumulado con el pasivo, lo cual hace referencia a que la empresa cuenta con una cantidad significativa del capital propio y pues sus recursos financieros, ya sea que han sido aportados por los accionistas y retenidos por la empresa a lo largo del tiempo. En otras palabras, Mediaset tiene mucho dinero para invertir. El resultado neto ocupa en promedio el 19% del total de las ventas a lo largo de los 4 años en estudio para Mediaset. Por otro lado, las dotaciones para amortizado inmóvil ocupan el 21% de las ventas en promedio para los 4 años en estudio. Para la siguiente diapositiva, junto a la comparativa entre empresas, podemos observar que Mediaset tiene mayor inmovilizado que A3 Media, pero menos activo circulante. Con respecto al inmovilizado inmaterial, Mediaset ocupa casi el doble en porcentaje que A3 Media, lo que quiere decir que hay una parte más significativa de los activos de Mediaset se compone de intangibles. En comparación con A3 Media, Mediaset tiene casi el doble de fondos propios que A3 Media. A3 Media tiene mayores deudas a largo plazo que Mediaset, lo cual aumenta el riesgo financiero de la empresa. Este se ha mantenido en un promedio del 18% a lo largo de los 4 años para Mediaset. En el margen de resultado bruto, para Mediaset ocupa un promedio del 58,74% durante los 4 años y para Tres Media un 56,98%. Se puede observar cómo para el año 2022 para el año 2022 y 2021, A3 Media se ha ido recuperando significativamente en comparación con los años anteriores. A3 Media logró recuperarse para los años 2021 y 2022 y obtener los valores que superan incluso lo obtenido para el 2019. Podemos continuar a la siguiente diapositiva. Listo, ahora vamos a hacer el análisis horizontal, igualmente de A3 Media, Mediaset y una comparativa entre las dos empresas. Vamos a iniciar con el análisis de A3 Media. Hemos separado por algunas partes, por ejemplo, en la parte del activo, se puede concluir que el activo no corriente aumentó considerablemente en el último año, sobre todo por el aumento de otros activos fijos. También el activo corriente aumentó desde 2019 hasta el 2021 y en el último año tuvo una baja menor, poco significativa, pero que refleja una disminución de existencias y de otros activos líquidos. El rubro que mayor impacto tiene en estos activos corrientes es el activos líquidos. Por el lado del pasivo, podemos decir que el pasivo corriente no tuvo una baja significativa en el último año, sobre todo porque la empresa disminuyó la deuda, tuvo una baja significativa en el último año, sobre todo porque la empresa disminuyó su deuda con acreedores a largo plazo. También el pasivo corriente tuvo un aumento considerable en el último año en relación a los otros, porque la empresa adquirió deuda a corto plazo con entidades financieras, pasando de 15.437 a 96.278 euros. También se ve que el comportamiento se ve reflejado en el resultado financiero de la empresa, en la cuenta de pérdidas y ganancias, donde se observa que la empresa tuvo más gastos financieros que ingresos. Al hacer este análisis se puede ver que hubo una estrategia utilizada por A3 Media en estos últimos años y que fue disminuir la deuda con acreedores a largo plazo y a su vez aumentar su deuda con entidades financieras, pero a corto plazo. Esto se puede explicar tal vez por niveles bajos de tasas de interés. Por el lado del patrimonio neto, se puede ver que el patrimonio neto vino incrementando desde el 2019. En el último año tuvo un aumento mayor, sobre todo por la partida de fondos propios. Eso quiere decir que tal vez los inversionistas o los accionistas tuvieron que inyectar patrimonio. Sin embargo, al momento de seguir con el análisis, se ve que en los últimos 4 años no se ha tenido capital suscrito por los accionistas, es decir, no han tenido que inyectar dinero. Lo que ha pasado es que se han ido, el resultado final se ha ido reinvirtiendo en la compañía. Por el otro lado, podemos ver
el análisis horizontal de la cuenta de pérdidas y ganancias de A3 Media, en donde se tienen algunos resultados importantes. Por el lado del resultado bruto, se observa que tuvo una variación menor en el último año, sin embargo, en el 2021 el incremento fue sustancial, sobre todo porque el 2020 fue un año de pandemia en donde todos los números bajaron. Para el 2021, las ventas o ingresos de la empresa aumentaron en 20.15%. Por el lado del EBITDA, se ve que incrementó de manera importante en el 2021 en comparación al del 2020, que bajó considerablemente por el mismo hecho, por la pandemia. Y en en el último año hubo un incremento menor, en el 2023, por lo que se puede concluir que en costos de personal y otros asociados de explotación se han mantenido. Por el lado del resultado del EBIT, vemos que el resultado de explotación de la empresa ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, todavía no llega al mismo nivel que se tuvo en el 2019, prepandemia. Como conclusión, se ve que el resultado bruto contra el resultado neto, la empresa tiene un costo promedio de 450.000 euros en actividades operacionales. Por el otro lado, tenemos el análisis horizontal del balance de situación de Mediaset. Por el lado del activo, tenemos que el activo no corriente disminuyó en el último año, sobre todo en el rubro de inmovilizado material y otros activos fijos. Por el lado del activo corriente, aumentó considerablemente en el último año y al momento de ver el balance de situación se ve que todo esto fue por la cuenta de otros activos líquidos. Aquí algo interesante de notar es que las existencias, han ido disminuyendo casi al mismo ritmo que las ventas o ingresos de explotación subieron. Es decir, se ha ido, lo que se tenía en existencia se fue vendiendo. Por el tema del pasivo, tenemos que un pasivo no corriente ha ido disminuyendo y dicha disminución se ve reflejada en obligaciones con acreedores a largo plazo sobre todo. En el 2020 hubo una subida del 66.87% por efectos de la pandemia. Por otro lado, también tenemos que el pasivo corriente, los rubros que más han experimentado cambios son deudas financieras y acreedores comerciales. Aquí se puede notar que las deudas con entidades financieras han ido subiendo, mientras que las deudas con acreedores comerciales han ido bajando. Este puede ser también por el tema de tasas de interés que tuvieron preferencias por el tema de la pandemia en el 2020. En el tema del patrimonio neto, se ve que ha aumentado constantemente. Ha aumentado constantemente, sin embargo, el aumento del 2019 al 2020 fue un poco superior y el último año el aumento se podría decir, bajo. Por el otro lado, tenemos el análisis horizontal también de la cuenta de pérdidas y ganancias de Mediaset, que como resultado bruto, en el tema de resultado bruto, podemos ver que ha tenido variaciones menores a lo largo de los 4 años, exceptuando en el 2020, en el cual los ingresos disminuyeron considerablemente por efectos de la pandemia nuevamente. En temas de costo de mercadería y materiales, se han mantenido a un mismo nivel, es decir, esta disminución del resultado bruto fue más por un tema de ventas que por costos de materia prima. Si se analiza el EBITDA, nos podemos dar cuenta que en el último año tuvo una disminución mayor sobre los gastos, sobre todo por gastos en otros conceptos de explotación, y también que aumentó la cifra de pago a personal. En otras palabras, la empresa vendió menos y a su vez aumentó costos de explotación, por lo tanto fue menos eficiente que otros años. En el tema de EBIT, año tras año el resultado de explotación es menor, esto principalmente porque la amortización del inmovilizado ha incrementado, sobre todo después de la pandemia del 2020. Hay una relación directa con la disminución del inmovilizado material que se analizó anteriormente, probablemente porque la empresa como estrategia empezó a deshacerse del inmovilizado material que generaba un alto costo en amortizaciones. Como podemos ver, haciendo un análisis entre la balanza de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Finalmente tenemos el resultado financiero, en donde se puede ver que esta empresa tiene más ingresos que gastos financieros, es decir, se financia internamente. Esto se ve reflejado también en el estado de situación, en los pasivos corrientes, ya que la empresa maneja valores bajos en deudas con entidades financieras y tiene mucha liquidez en activos.
Como conclusión, se puede decir que el resultado bruto contra el resultado neto, la empresa tiene un costo de alrededor de 370.000 euros en actividades operacionales. Podemos ver que este costo es menor al que maneja A3 Media. Haciendo un comparativo entre las empresas, vamos a hacerlo igualmente por cada uno de los datos importantes. Vemos que por el lado del activo, Mediaset tiene más activos totales en activos no corrientes, es decir, activos que generan altos rubros de amortización. Por este motivo se explica la estrategia de disminución de inmovilizado material. Por el lado del pasivo, vemos que Mediaset es la que menores obligaciones a corto plazo y largo plazo posee. Por este motivo se explican sus bajos gastos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Un dato importante aquí es que para que evaluar la liquidez de la empresa, ya que a pesar de Mediaset tiene más activos, sus pasivos son más bajos, podría dar como resultado una empresa con mayor liquidez en comparación que A3 Media. Sin embargo, esto lo veremos en la parte de análisis financiera, donde veremos la liquidez, ya que ya puede llegar un momento en donde esto puede causar, no puede ser tan positivo. Por el lado del patrimonio, tenemos que Mediaset cuenta con mayor patrimonio neto y la diferencia se encuentra en la cuenta de otros fondos propios. A3 Media cuenta con 23 accionistas y Mediaset cuenta con un accionista. Este puede ser una explicación del por qué pasa esto. Finalmente tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias. Evaluando de ambas empresas, vemos que Mediaset es más eficiente que A3 Media. Sus costos operacionales en los últimos 4 años, perdón, están en promedio entre 370.000 euros. Por el caso contrario, A3 Media tiene un costo promedio de 450.000 euros y sus ingresos de explotación son muy similares en estos últimos 4 años. Bueno, como les había dicho, vamos a ver el análisis de la posición financiera de ambas empresas y aquí vamos a ver cómo está en temas de liquidez, solvencia y endeudamiento y posteriormente una comparación entre ambas. Aquí he presentado los cuadros, sin embargo vamos a pasar a la parte de la liquidez, la comparativa de liquidez. Por el lado de fondo de maniobra, la empresa ambas empresas no tienen problemas de liquidez. Se ve que su liquidez cuenta con una liquidez saludable. Sin embargo, Mediaset cuenta con un fondo de maniobra en la mayoría mayor que Mediaset en los últimos 4 años. En temas de liquidez general, se puede decir que Mediaset tiene mayor liquidez con alrededor de 68 euros más por cada euro que tiene de deuda en el pasivo corriente. A3 Media, por el otro lado, cuenta con sus activos más corrientes en existencias y Mediaset, al contrario, este es el rubro que menos peso tiene en los activos corrientes. Por el lado de prueba ácida, es decir, disminuyendo las existencias del activo corriente, se puede ver que Mediaset nuevamente cuenta con mayor liquidez, ya que en estos últimos 4 años en promedio necesitó 2.21 euros de efectivo corriente real por cada euro en sus obligaciones corrientes, contra 99 euros que tenía A3 Media. Por el lado de disponibilidad inmediata, también tenemos 2 conclusiones importantes, en donde vemos que Mediaset contó con 83 euros más que A3 Media por cada euro que tenía que devolver a corto plazo por sus pasivos corrientes. Y Mediaset tuvo exceso de liquidez en los últimos 3 años. Esto, como dije anteriormente, puede ser, no demuestra que la empresa no es tan eficiente, ya que si tiene liquidez, podría invertirla y ganar por la parte de ingresos financieros. Por otro lado, tenemos los análisis de solvencia y endeudamiento. Por el lado de solvencia, vemos que Mediaset supera con 1.2 euros a la empresa A3 Media en activo por cada euro de deuda total. Y también que ambas empresas en el último año presentaron mayores niveles de solvencia que los 3 años anteriores. Por el tema del apalancamiento, vemos que Mediaset maneja un bajo endeudamiento en comparación que A3 Media y también que Mediaset ha tenido en promedio 43 euros de deuda por cada euro en patrimonio neto.
y A3 Media en promedio maneja 1,63 euros de deuda por cada euro en patrimonio neto. Es decir, en temas de apalancamiento, A3 Media tiene mejores resultados, como pudimos ver también anteriormente. En tema de estructura de deuda, se puede decir que entre las dos empresas la estructura es bastante similar, a pesar de que Mediaset maneja bajos niveles de deuda en comparación que A3 Media. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora sobre la posición económica por separado de cada una de las empresas y luego una comparación muy breve entre las dos. Con respecto al análisis de la posición económica de A3 Media, en el margen bruto podemos observar en el análisis y en comparación entre los 4 años que ha sido aproximadamente estable sin notables variaciones. Las ventas en el 2019 fueron las mayores registradas en los 4 años estudiados. Sin embargo, el margen bruto fue uno de los menores registrados, es decir, sus costes fueron elevados. Con respecto al margen de explotación, este mantiene una variación similar en 3 de los 4 años estudiados. Es decir, que para el 2020 el margen baja significativamente a ser de un solo dígito, a un 4,63%. Para el 2020 se registraron el menor número de ventas y en donde el gasto de personal fue el mayor consumido en los 4 años. Con respecto al ROA, el ROA para el 2020, para 3 Media, fue el menor, en donde las ventas fueron menores y los gastos mayores. ¿Esto qué quiere decir? Indica que la empresa no está utilizando eficientemente sus activos para generar ganancias. Pudo ser que intentó invertir más para obtener mayores ventas, pero no lo logró. Entonces, el ROA para el 2019 fue mayor, el mayor de todos, ya que este pues tuvo mayores ventas y mayor número de existencias. Para el 2021 y el 2022 se presentó una variación similar. Con respecto al ROE de A3 Media, la rentabilidad de los accionistas se vio muy afectada para ese 2020, digamos que para el 2020 esta empresa tuvo pues gran impacto debido a las menores ventas que se registraron y los mayores gastos. El patrimonio neto para el 2019 fue el menor en cifra en los 4 años, sin embargo, el beneficio neto fue uno de los mayores, por lo cual se obtuvo el mayor ROE para el 2019. Lo que quiere decir que con menor inversión de capital propio se obtuvo mejor beneficio. Bueno, hablando ya un poco sobre el endeudamiento para A3 Media, el margen neto muestra una caída considerable en el 2020. En el 2019, a pesar de tener las mayores ventas, los gastos de mercadería e impuestos sobre beneficio disminuyó el beneficio neto. Se tuvo un comportamiento muy similar para el 2022 y 2021. Pero por otro lado, se observa que el ROE es mayor que el ROA, por lo que la empresa se ha financiado en los últimos 4 años por medio de la deuda. Para 3 Media se puede concluir que tiene un nivel bastante alto de endeudamiento. Con respecto al punto muerto, para la empresa 3 Media, en este caso, se ve reflejado cómo los ingresos a los que se debe conseguir, a los que debe llegar la compañía, pueden llegar a un punto de equilibrio. En conclusión, para el 2022, las ventas fueron superiores en un 125% y así sucesivamente hasta llegar al 2019, en donde las ventas netas fueron superiores en un 150% que el valor requerido para cubrir todos sus costes. Con respecto, para el siguiente diapositiva, con respecto a Mediaset España, hablando de los márgenes, el margen bruto durante los 4 años estudiados fue estable, no tuvo notables variaciones. Las ventas en el 2019 fueron las mayores registradas dentro de estos 4 años, sin embargo, el margen bruto, uno de los menores registrados, presentando igualmente costes elevados. Con respecto al ROA para el 2020, ok. Con respecto al ROA, este disminuyó
desde el 2019 al 2022, se puede observar una tendencia del activo total, el cual ha ido aumentando en los años posteriores desde el 2019. Es decir, que para el 2020 y el 2021 se estabiliza el total de los activos en valores similares. El EBIT es menor para el 2021 y 2022 versus los estados presentados en el 2019 y en el 2020. Para el 2022 contó con el menor resultado bruto a raíz del alto aprovisionamiento, sumando esto al total de activos, generando un ROA menor. Con respecto al ROE, para Mediaset, el ROE, la rentabilidad de los accionistas tuvo una disminución para el año 2021 y 2022 a raíz de menores ventas y mayores gastos. El patrimonio neto en el 2019 fue el menos registrado en los 4 años, sin embargo, el beneficio neto fue el mayor, por lo cual para este año se obtuvo el mayor ROE. Es decir, que con la menor inversión del capital propio se logró obtener el mejor beneficio neto. Ah, Hablando un poco sobre el endeudamiento, hay que tener en cuenta que para el margen neto fue muy similar y estable durante los 4 años. Los gastos también aumentaron en la misma proporción. De esta misma forma, las ventas han sido menores, los gastos han disminuido y el ROE es mayor que el ROA, por lo que la empresa se ha financiado en los últimos 4 años por medio de la deuda. Ya hablando sobre un análisis en comparativa en la siguiente diapositiva, podemos evidenciar que Mediaset cuenta con un margen bruto mayor que el de A3 Media, es decir, una diferencia más alta entre el neto de ventas y las mercaderías. Con respecto al margen de explotación, es similar en todos los años, a excepción del 2020, en donde A3 Media, digamos que tuvo gastos más altos y los ingresos de explotación bajaron en comparación a los otros años. Mediaset ha mantenido su ROA por encima del 10% para los 4 años estudiados. Por otro lado, Tres Media tuvo una caída significativa para el 2020. El ROE para Tres Media es mayor que el de Mediaset para 3 de los 4 años estudiados, a excepción del 2020, que fue un año atípico, siendo así más llamativa para futuros inversores. El endeudamiento de A3 Media fue mayor que el de Mediaset, por lo que incluso fue más atractiva, lo hace más atractiva para recibir préstamos. Y con respecto al punto muerto, para Tres Media, este es mayor que el de Mediaset para los 4 años en estudio y esto se traduce en que deben realizar más ventas para poder llegar al equilibrio. Por lo tanto, Mediaset puede darle un mejor manejo a los recursos para optimizar sus costos. Podemos concluir en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los puntos fuertes para las dos empresas? Entonces, en un resumen, para Tres Media, el ROE siempre ha sido mayor que el ROA, por lo que tiene un buen apalancamiento, solvencia alta. Su estructura de deuda presenta los valores estables a lo largo del periodo en análisis, con valores que podrían ser considerados adecuados para el rubro de la operación. Por otro lado, los puntos fuertes para Mediaset, que tiene un nivel de liquidez positiva en los últimos 4 años. El nivel de solvencia por arriba de su principal competidora lo obtuvo Mediaset en los últimos 4 años, tuvo un bajo endeudamiento en una manera sostenida. Con respecto a los puntos débiles, encontramos para Tres Media, que cuenta con un alto endeudamiento, además requiere mayores ventas para llegar al punto muerto. El margen neto es bajo y su ratio de endeudamiento o apalancamiento está sobre los valores óptimos, lo que indica una mayor influencia de fuentes externas de financiamiento, restando así autonomía a la operación de la empresa. Con respecto a los puntos débiles de Mediaset, encontramos el exceso de liquidez en activos corrientes, lo cual se refleja a ineficiencia en el manejo de los recursos, hay niveles bajos de financiamiento con terceros y los costos altos que obtuvo hacen que su punto de equilibrio sea alto. Recomendaciones en general, como recomendaciones para Tres Media.
podemos decir que se debe optimizar el consumo de mercaderías, de materias primas y gastos de explotación. Y se puede recomendar para Mediaset que aproveche la capacidad de endeudamiento que tiene y pueda invertir el exceso de liquidez con el que cuenta.